Buenas tardes, profesor, compañeros. Pues me corresponde en este caso compartir a través de este medio el video de nuestra exposición, algunas diferencias y que fueron utilizadas por Jesús de ambas escuelas, de Shammai y de la escuela de Hillel. Hay un ejemplo de estas dos escuelas de cierta persona que va a la escuela de Shammai para ser formado por Shammai, mas este lo rechaza y este hombre se va, dice, a la historia, a la escuela de Hillel, y lo primero que Hillel le dice a él es que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es una de las enseñanzas que Jesús utilizó en los evangelios con respecto a ese tema, donde debemos hacerle a los demás lo que nos gustaría que nos haga a nosotros. Jesús está utilizando en este pasaje bíblico esa enseñanza de la escuela de Shammai. Hay otro relato donde se enseña en la escuela de Hillel, la escuela de Hillel, que a más posesiones, más preocupaciones, a más Torah, más vida. Son algunas de las frases que utilizaba el fundador de esta escuela de Hillel. Y Jesús habla sobre las preocupaciones, los afanes de esta vida, que es tomado de alguna de las enseñanzas de la escuela de Hillel. Entonces, estamos viendo algunas diferencias de las dos escuelas, pero que Jesús utilizó, como decían algunos compañeros, inclusive ayer, Jesús utilizó algunas enseñanzas de ambas escuelas para dejar sentado un mensaje. Cuando decía, oíste que fue dicho, mas yo digo, cuando Jesús está hablando de esa forma, está también dando a entender de que Él está dándole la forma correcta de interpretar el mandamiento y no muchas veces como lo consideraban algunos aferrados al Talmud, a lo que es la interpretación de los mandamientos. Entonces, por ejemplo, el Talmud dice, todo aquel que quiere actuar de acuerdo con la escuela de Shammai lo hace, de acuerdo a la escuela de Hillel lo hace, de acuerdo al tratado de Bali, Eurim 6b. Entonces, estamos observando que realmente las dos escuelas en tiempo de Jesús, por ejemplo, vamos a encontrar en el libro de los Hechos al apóstol Pablo hablar de que él fue formado a los pies de Gamaliel, un nieto de la escuela de Hillel, donde él fue formado para ser un fariseo. Hay varios ejemplos en las escrituras de varios fariseos o tipos de fariseos que trataré de resumir un poco. Ejemplo, vamos a ver dos diferencias aquí de la escuela de Shammai y de la escuela de Hillel. En la escuela de Shammai, Shammai era juez principal y sabio de la Torá, desarrolló una estrategia de doble agenda en su trato con los romanos. Por un lado, acepta la presencia de una guardia para hacerle prevalecer los dictados de la corte. Por otro lado, enseñó a odiarlo secretamente. Rechazaba a los gentiles y constantemente se oponía a enseñarles la Torá y las leyes y costumbres judías. Sin embargo, en la escuela de Hillel vamos a ver que Hillel fue juez y maestro de la Torá, prefirió tener la autoridad de la santidad y justicia en la Torá sin acudir a la guardia romana para hacer valer sus decisiones legales. Amaba a los gentiles y consideraba que mientras más se le enseñara a la Torá, amarían más a Israel y menos antisemitismo existiría en el mundo. Entonces, de acuerdo a algunas conclusiones finales sobre las dos escuelas, dice que al final se quedan más con las interpretaciones de Hillel porque estaba más dado a la misericordia, a la compasión. Cuando Jesús decía, si te piden que vaya una milla, ve con él dos. O sea, cosas como estas que eran enseñanzas que ellos tenían limitada, pero que Jesús vino a ampliar un poco más eso para que entendieran lo que realmente es el amor. Cuando vamos a ver en el caso de Juan el Bautista, de acuerdo a escritores, rabinos, hablan de que Juan el Bautista era realmente un esenio, toda vez que todas las características, la forma de vestir, el vivir en el desierto, era de una persona esenia que ellos
vivían en el desierto, andaban vestidos de piel, y por eso decía voz que clama en el desierto, porque era una forma de expresar a ellos el mensaje que proclamaban en el desierto para traer arrepentimiento al resto de la comunidad judía, toda vez que ellos puramente se consideraban más judíos, más preservadores de la Torá, e inclusive cuando encuentran en el mar, en alguna de las cuevas del Mar Muerto, ciertos rollos de la Torá, hace unos años atrás considerada pues como utilizada por los esenios que eran más apegados a la Torá, incluyendo esto en la historia, en el caso de Jesús, antes de tomar la cena del Señor, ellos celebraban la Pascua un día antes, por alguna razón pues que no sabemos, pero ellos celebraban la Pascua un día antes. Entonces, a manera ya de ir cerrando esta parte, quisiera ver por lo menos los 7 tipos de fariseos que existían para la época, o diferentes corrientes de fariseos, y que se pudo ver la diferencia a la hora de cuando se va a interpretar las escrituras, quienes mostraban más misericordia. De entre eso, pues un grupo que es el que más se acerca con el grupo que Jesús pide que hagan de forma correcta la interpretación de los mandamientos. Por decir un ejemplo, algunos de los ritos que ellos practicaban, vamos a ver que toman la responsabilidad de su vida religiosa. Vamos a ver que a pesar de la pobreza, Hillel se pudo preparar en el conocimiento de las escrituras. Eso nos llama poderosamente la atención, porque dice que no podía ni siquiera pagar los 2 grushim que se cobraba para poder entrar a una escuela de estudio de la Torá, y él se quedaba por la ventana escuchando hasta que cierta ocasión casi muere congelado, y no se apartó de oír la Torá porque tenía hambre de conocer la Torá. Entonces, de esa forma podemos ver cómo este hombre estaba ansioso de conocer las escrituras. En el Talmud dice que Gamaliel es mencionado como el mayor o el anciano. Gamaliel ocupó, dice, la presidencia del Sanedrín. O sea que fue un fariseo muy importante dentro de la esfera judía, donde pudo hacer una diferencia en ese entonces. Inclusive pues podemos ver en el Nuevo Testamento cómo era muy venerado, muy respetado por el pueblo. Si bien es cierto, nos vamos a concretizar dentro de estas 2 escuelas que fueron utilizadas por Jesús, algunos de sus enseñanzas para dar la interpretación correcta de los mandamientos. Ahí por lo menos son 7, les mencioné, de los tipos de fariseos que había para la época. Quiero de manera breve ya para cerrar. El fariseo de hombro exhibía, dice, sus buenas obras delante de los hombres, como si portara una medalla de honor. Por eso Jesús habla de que a los fariseos que no fueran tan hipócritas, y les cuestiona mucho la hipocresía. Sepulcros blanqueados, por fuera está el blanco, pero por dentro está lleno de huesos podridos. Estamos viendo este tipo de fariseos que vienen de estas escuelas. El tipo de fariseo número 2, que es el que espera a ver. Él pediría a alguien que esperara un momento para que le pudiera ver realizada alguna obra de caridad. Entonces, este es otro tipo de fariseo. También está el fariseo ciego, que dice que este tipo de fariseo es el que cierra sus ojos para evitar ver a alguna mujer y caminar, tropezar si es posible a golpe, pero no abre los ojos para supuestamente no pecar si ve a una dama. Está el fariseo mortero, que caminaba con la cabeza abajo para evitar ver alguna tentación. Está también el tipo de fariseo contador. Siempre estaba contando sus buenas obras para saber si concretaban sus malas obras, contrarrestaban sus malas obras. Ese era otro tipo de fariseo que Jesús cuestionó mucho. Fueron los 5 que Jesús cuestionó y que fueron reprendidos. Pero vienen los 2 tipos de fariseos que fue lo que hicieron lo más correcto y que pudo elogiarse alguna de las obras de ellos. Está el fariseo temeroso de Elohim, quien era un hombre justo y virtuoso como Job, menciona la Biblia. El fariseo amador de Elohim, que tenía un verdadero amor a Elohim, como lo tenía Abraham y Moisés. Entonces, son algunas de las diferencias de las 2 escuelas que podemos resaltar en este video.
de que Jesús utilizó alguna de sus enseñanzas para darnos un mensaje a nosotros. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.